Las neuronas de espejo Ujú. que nos permiten identificar, nos espejemos en alguien que está sufriendo y podamos desarrollar esa empatía. Y hay metaanálisis en donde demuestran la efectividad del mindfulness en ansiedad y depresión. Que no te sea- sientas bien, sí, aunque no siempre experimentes la felicidad. exactamente. Ves una imagen de un platillo bien fotografiado y el cuerpo se prepara para la comida. Por supuesto. Prácticamente lo que hablábamos en otro capítulo de la iluminación. El cerebro se ilumina. Cuando nosotros evocamos y hacemos atención, estamos prendiendo muchas regiones cerebrales. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Mística Conciencia Humana. Y el día de hoy exploraremos un tema bastante interesante: la ansiedad y la depresión. Cómo tratar estas dos enfermedades a través de técnicas orientales, como es la meditación, y en específico a través de mindfulness. Ya veíamos en un episodio pasado que el mindfulness es una técnica que te remota al presente, a estar en el aquí y en el ahora en todas sus actividades. Pero ahora exploraremos el efecto terapéutico o como una herramienta para estas dos enfermedades que son consideradas actualmente como pandemia a nivel global. Es decir, afecta a millones y millones de personas a lo largo de todo el mundo. El día de hoy tenemos nuevamente a la doctora Mireya Alcaraz, que es una amiga, una colaboradora científica en el campo de las neurociencias, pero también en este campo de mindfulness. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y bueno, regresando un poquito a lo que comentabas de la ansiedad y depresión, digo, no es de que sustituya ni mucho menos, tienen que seguir con las terapias médicas, psiquiátricas, psicológicas, los pacientes, pero puede ser una herramienta, ¿no? Sí. Una herramienta que muchas veces los medicamentos, pues, están, ya hablamos, ¿no? De que están en la parte biológica, influyendo en la parte biológica, y que todos estos medicamentos ansiolíticos, antidepresivos, a largo plazo generan otro tipo de efectos secundarios. No estamos diciendo que se quiten, ni mucho menos, pero que el mindfulness pueda ser una herramienta para identificar todos esos pensamientos intrusivos que te están generando la ansiedad y la depresión. Más allá de ubicar los pensamientos, en realidad hay un modelo, hay un sistema de tratamiento basado en mindfulness, hay técnicas basadas en mindfulness. Y esas técnicas basadas en mindfulness, lo que nos han ayudado, esta técnica que les comentaba al inicio, que se utilizó para el dolor, luego fue adaptada para manejar las situaciones de estrés. Y el estrés es una de las respuestas que también nos conduce a estas patologías. En el caso específico de la depresión y de la ansiedad, sobre todo, por ejemplo, en el caso de el manejo de la depresión y de la ansiedad, hay una estructura que te lleva a un entrenamiento de varias semanas en las que lo que se hace es conducir a través de este sistema a la persona a identificar, a tratar de conducir su atención de manera adecuada, a reflexionar y a ver de qué manera está haciendo las cosas en su día a día para ser más consciente y entonces evitar que la mente se dirija a esos sitios de manera recurrente. Estas técnicas han sido de hecho utilizadas por algunas guías, están aprobadas, por ejemplo, por la guía NICE de la Gran Bretaña y por Nueva Zelanda. Están incorporadas para tratamiento de pacientes que no responden a tratamiento farmacológico. Inclusive, más allá de que además pudiera ser una herramienta útil para casos de pacientes que tienen ya un tratamiento que puede estar limitado en su función, hay pacientes que no responden al tratamiento, que para ellos son resistentes al tratamiento farmacológico. No les hace ningún tratamiento antidepresivo ni ansiolítico.
Y en esos pacientes se ha demostrado, no solamente es el uso de estas terapias basadas en mindfulness, ha servido no solamente para que haya una menor recurrencia de episodios graves de depresión y ansiedad, sino que después de un tiempo se mantienen sin el hecho de que estés con ese tratamiento de varias semanas, esos programas basados en mindfulness en contra de la depresión, se mantengan por semanas. Hay un efecto residual. Eso significa que entrenaste a la mente. Y ese entrenamiento se puede retomar y volver a tener un impacto por más semanas o por más meses. Hasta que se vaya prolongando el efecto. Y mejorando la calidad de vida de los pacientes, que es lo más importante en estos casos, y la recurrencia de esas caídas, porque los pacientes tienen momentos en los que tienen recaídas en depresión. A veces están estables, pero de repente tienen unas recaídas que pueden llevar a casos graves, ¿no? En los que pueden inclusive recurrir a maneras de desvivirse, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones pueden ser focos rojos, ¿no? Pensamientos que son intrusivos, es decir, pensamientos que están a la orden pensando cosas negativas y que en esos casos, que ya son casos patológicos, pueden llevarlos a hacer cosas graves sobre ellos o en contra de alguien más, ¿no? El simple hecho de mal alimentarse, el simple hecho hasta cosas muy graves, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Que no permitan que se dominen esos pensamientos a las acciones. Sí, que se vuelven acciones autodestructivas Por al supuesto. máximo grado contra sí mismo o contra otros, ¿no? Observar esa situación depresiva, saber que existe y dejarla pasar. Uh-huh. No es fácil, es un entrenamiento, pero ha ayudado a mucha gente, ¿no? Yo pienso que aquí la parte médica o la parte científica debería de abrirse un poquito a entender que hay causas más allá de las causas visibles. Yo digo, los medicamentos van a ir a la parte biológica, a la biología de la persona, pero a menos que sea algo, un asunto muy material en cuestión del ADN y de eso, realmente las causas son causas mentales. Y ningún medicamento puede atenuar los síntomas, pero nunca va a aliviar la causa, porque la causa es la mente, ¿no? Tú le das el medicamento a la persona para X o Y situación, que es un producto de una química corporal, pero ¿qué produce esa química corporal? Un estado emocional. ¿Y qué produce ese estado emocional? Un estado mental. Yo creo que de la parte emocional hacia arriba la medicina tendría que reconocer que son campos en los que necesita la ayuda de estos sistemas y de estos métodos, que son los sistemas que van realmente a la verdadera raíz de los problemas, que son causas invisibles, sí, de energías que no son tangibles, pero son reales, como un pensamiento, una imagen mental, una creencia. Para el cerebro, de hecho, un pensamiento es tan real como la realidad misma. Ajá. Cuando yo hago un movimiento, por ejemplo, tratando de dañar a alguien, no importa si tenía yo un cuchillo o no, la reacción del cerebro de la otra persona, es defensa. Para el cerebro, significa agresión y puede ser pérdida de la vida. El cerebro lo único que trata de hacer es mantenernos vivos. Así es. ¿No? Uh-huh. Entonces, los pensamientos se pueden convertir en algo tan real como algo físico. Ves una imagen de un platillo bien fotografiado y el cuerpo se prepara para la comida. Por supuesto. O una imagen de un desnudo y se prepara para el acto sexual. Por supuesto. Aunque sea solamente una imagen en un papel, claro, la mente no discierne. Claro. De hecho, en la parte de neurociencias, con mindfulness, no es que estamos en atención plena, ¿no? Pero si estamos, en el ejemplo de la uva, si vemos la uva, se están activando, pero con conciencia, se están activando otras regiones cerebrales implicadas en la visión. Cuando
comemos la uva, bueno, metemos la uva, sentimos la textura, se activan regiones cerebrales, ¿no? Esto se ha visto a través de resonancias magnéticas funcionales, Sí, en donde sí se activan precisamente esas áreas involucradas. Cuando masticamos consciente, otras funciones motoras. sí, Cuando empezamos a deglutir conscientemente, sí, o sea, prácticamente lo que hablábamos en otro capítulo de la iluminación, el cerebro sí, se ilumina completo sí. porque eres Hay consciente. conexiones neuronales. Las conexiones neuronales se hacen tan tangibles en ese momento que el cerebro está prendido. Es como un árbol de Navidad en donde se prenden todas las áreas o muchas de las áreas porque estás haciendo consciente, pero lo que era inconsciente. Pero interpreta eso como una realidad. Por ejemplo, ahorita que ya tenemos rato hablando, que a lo mejor ya tenemos un poco de sed, con, con solo imaginar, Un poquito. con solo imaginarnos de que me estoy exprimiendo un exquisito limón aquí, automáticamente Sí. la boca saliva Sí. y ni siquiera tenemos el Sí, limón aquí. sí. Es una imagen mental. Son evocaciones. Ajá. Cuando nosotros hacemos ese tipo de cosas, o sea, nosotros sabemos que tenemos unas conexiones, una velocidad, o sea, a mí me gusta cuando hablo de las computadoras con mis alumnos, normalmente les digo la mejor computadora que pueden tener, que no tiene memoria, límite de memoria, es esta, ¿no? Su cerebro. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando nosotros evocamos y hacemos atención, estamos prendiendo muchas regiones cerebrales. Lo que estamos haciendo es hacer consciente. Desde el punto de vista de lo visual, nuestra corteza visual se prende. Después, cuando nosotros olemos, ¿no? Olfateamos, también hay una corteza olfativa, ¿no? Está el tacto también, es una percepción que también nos está llevando a que alguna otra área cerebral. Pero Somatosensorial. yo puedo evocar ahorita el oler una hermosa rosa roja. Por supuesto. Sin necesidad de No, tenerlo. sin necesidad de tenerla, ¿no? Y sí, existen Evidencia. herramientas, ¿no? Por ejemplo, como tú decías, la tomografía por emisión de positrones, ¿no? Las imágenes de resonancia, imágenes que nos permiten ver cuáles son las neuronas que están respondiendo ante cuál estímulo, nos permiten decidir, ¿no? Y percibir qué es lo que está pasando cuando una persona evoca una rosa. Se prende el área cerebral que evoca visualmente a la rosa, Y el aroma. el color perfume. rojo, Ajá. porque yo puedo decir rosa, pero tú puedes haber pensado en blanco, en En rojo, amarillo. yo en rosa, en amarillo, ¿no? Cualquier color. Pero también se prendió la olfativa, porque rosa también implica un olfato. Y el tacto, no te vayas a espinar. Y por supuesto. Y el color del tallo, y de qué tamaño, y de qué Y la posición. densidad y todo. El tacto. Cada cosa tiene que evocarse. Pero más allá de todo eso que sale evocado cuando nosotros pensamos en estas conexiones, la misma meditación, ¿no? La podemos percibir distinta en un cerebro de un meditador, de una persona que no medita. Se han hecho experimentos, por ejemplo, se ha visto, por ejemplo, respuestas cerebrales a través de herramientas como los electroencefalogramas, ¿no? Cómo se modifican, ¿no? ¿Cómo responde ante un estímulo una persona que medita? Un estímulo que puede ser un estímulo aversivo, es decir, un estímulo que nos provoque rechazo, a uno que sea invitativo, que sea algo así como precisamente una rosa, ¿no? No es algo que nos parezca algo que amenace, pero sí por lo menos, por ejemplo, alguien con una capucha, ¿no? Es algo que a lo mejor nos hace retraernos, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Exacto. Sería algo que Pensamos quizás en Marcos, el de allá de No aquellos años. no sabemos. Porque ya nos metieron esas creencias. Ya no está pensando uno en alguien que va a ser Al Everest, ¿no? Ya no piensas en el Everest, Ya no ¿no? estás pensando en el alpinista. Pero esa evocación puede ser distinta y la respuesta que tiene y las zonas cerebrales que se prenden son muchísimas más para una persona que está meditando Y eso que es una que no. Y eso es un cierto nivel de iluminación, porque se iluminan zonas cerebrales. Una de las cuestiones y eso habla de genialidad también, una de las cuestiones que se evaluó cuando Einstein dona su cerebro es precisamente, la gran pregunta era, ¿cuántas neuronas tendrá?
y tiene el mismo peso y el mismo número de neuronas. La diferencia eran las sinapsis. Claro. La diferencia Las eran las conexiones. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros con el mindfulness? Entrenar conexiones. Estamos con la atención, estamos conectando muchas otras Formando cosas. nuevas redes. Formando nuevas redes. Entonces también ayuda a sobrepasar cosas como son otras alteraciones que se pueden provocar a través de padecer depresión o ansiedad, como deterioro cognitivo, ¿no? Como demencia, ¿no? Entonces, una ventaja del mindfulness sería, si esta forma de meditación empieza a encender cada vez más zonas cerebrales, entonces cada vez hay más a nivel circulación sanguínea, a nivel de todo, mayor irrigación, mayor integración hemisferial, mayor totalidad. Por supuesto. Y por supuesto que eso a la larga va a dar resultados, inclusive por encima de los medicamentos, no porque estemos haciendo unos medicamentos, sino porque es un resultado natural de un mejor funcionamiento cerebral, que inclusive ciertos medicamentos pueden ser eliminados, ¿no? Claro, de hecho, muchas personas han logrado sobrevivir mejor con tratamientos de este tipo, que son resistentes a tratamientos farmacológicos de sustitución ante estas disfunciones de neurotransmisores, con el mindfulness, que bajo seguir con normas de cambio de tratamientos o inclusive con tratamientos invasivos, ¿no? Porque también puede haber algunas cirugías, ¿no? Es que de nada, Pero son tratamientos invasivos. a ver, de nada sirve que te den un medicamento, que te den neurotransmisores si no tienes por dónde transmitirlos. Entonces la meditación lo que va a hacer es abrir los canales para que esos neurotransmisores puedan fluir. De nada te sirve que te recarguen de vitaminas si no tienes los canales para que las vitaminas se distribuyan. Pero es el que puede cuerpo, ser ¿no? mejor, porque si ya te dieron, si tú tienes un déficit de esos neurotransmisores o genéticamente no estás Como preparado para funcionar adecuadamente, si es algo, tiene un sustrato anatómico, por ejemplo, que no nos permite que funcionen bien las cosas, y además le damos el alimento de una atención y de un ensayo de mayor integración de las señales, que esa es otra de las cosas que nos falla cuando nosotros no aprendemos, ¿no? El no saber integrar. Podemos guardar la información de las cosas tal cual y repetirlas como merólico, pero si los llevamos a nosotros y las sabemos integrar, respondemos mejor, ¿no? Y esa es la definición de inteligencia. La atención sería entonces el método para echar a andar este cuerpo humano, para activar toda esta maravillosa herramienta que somos, ¿no? La integración, la competencia entre las cosas. Inclusive podemos entrenar la empatía. Y va entonces más allá de simplemente sobrevivir a un estímulo negativo, sino responder hacia uno positivo de manera adecuada, ¿no? Las neuronas de espejo que nos permiten identificar que nos espejemos en alguien que está sufriendo y podamos desarrollar esa empatía, ¿no? Puede ayudarnos el hecho de que nosotros nos hagamos conscientes de lo que estamos haciendo, de cómo estamos viendo a los demás, y entonces sí percibir de verdad, tienes cara de que algo no está sucediendo correctamente, y entonces alimente nuestra empatía también. Y de hecho hay muchas revisiones sistemáticas, metaanálisis al respecto de mindfulness. No es que nada más sea una idea y que se haya colocado como una propuesta, no, ya hay, recordemos en la pirámide de evidencia científica, las revisiones sistemáticas y los metaanálisis es la mayor evidencia que hay a nivel científico en todo el mundo. Entonces, en todo el mundo ya hay revisiones sistemáticas y hay metaanálisis en donde demuestran la efectividad del mindfulness en ansiedad y depresión, ¿no? Ahora es tratar de que se pueda incorporar en los sistemas de salud, ¿no? Incluso con un médico, capacitar. Primero en los médicos,
Porque realmente contacto. como médico estás constantemente en un estado de estrés, de ansiedad, incluso de depresión, y que con ese mismo estrés y ansiedad atiendes a los pacientes, Sí. ¿no? Entonces yo creo que también primero, antes de que los médicos puedan, bueno, que en el sistema de salud puedan tener también cursos, talleres en los cuales se les permita tomar un respiro, bajar los niveles de Sí. estrés, de ansiedad, estas hormonas del estrés que ya se ha visto que disminuyen con el mindfulness, pero que se puede hacer como algo multidisciplinario, ¿no? Ya hablábamos que típicamente nada más nos enfocamos en el médico y dejamos atrás todos los demás. Entonces, que pueda ser multidisciplinario, médico, un psicólogo, mindfulness, alguien que dé mindfulness, porque pues realmente con eso habría una mejoría en todo. Lo que es el estrés empeora el sistema inmunológico, lo deprime y menor respuesta a los medicamentos y una progresión más rápida y peor evolución de las enfermedades, de cualquier tipo de enfermedad. Sí. Entonces, veo esta herramienta súper indispensable en la vida de todos, de los que nos están escuchando, que lo puedan incorporar. Ya diste varios tips, ¿no? Inclusive nada más al comer, háganlo. Sí. Con que se haga 20 minutos al día por 3 semanas, con eso ya empiezas a crear un hábito, ¿no? Hacerse el hábito, ponernos el objetivo de hacerlo realmente y que de esta forma vayan disminuyendo nuestros niveles de estrés, pero no solo los niveles de estrés, sino que también podamos mejorar el desempeño de todas nuestras actividades, de nuestras relaciones interpersonales. Sí, de hecho, por ejemplo, grandes empresas, ¿no? Como Google o como Apple, tienen incorporados ya estos sistemas. ¿Por qué? Porque se ha utilizado el mindfulness en la escuela, ¿no? Se les da terapias en Estados Unidos y en Nueva Zelanda, se dan terapias, ¿no? De mindfulness a los niños, como parte integral del desarrollo escolar, ¿no? ¿Para qué? Para que sepan aprovechar mejor las cosas, ¿no? En el trabajo, a nivel laboral. ¿Por qué? Porque hay mayor productividad. Una persona que se encuentra de manera estable en su trabajo, con una baja tasa de estrés, bajo una situación en la que su trabajo va dirigido hacia, su atención está dirigida hacia su trabajo, entonces eso le permite desarrollar la creatividad, el genio, y entonces tienen mejores ideas, ¿no? Eso les retribuye a ellos en una mayor venta, Productividad, mayor sí, producción, sí. ¿no? En un estado de bienestar. Actualmente ya no se habla de felicidad como una meta, sino de bienestar. ¿Por qué? Porque la felicidad es un estado interno y además que el mindfulness sí lo puede provocar. Y otros métodos más mecánicos no lo pueden provocar, porque es cosa de conciencia. Sí, pero la felicidad es algo que pasa. Es un estado transitivo. Todos los estados emocionales son transitorios. Pero el bienestar tiene una posición más constante. No estamos extenuados. Que te sientas bien, aunque no siempre experimentes la felicidad. Exactamente. Y eso nos mantiene estables. Y esa estabilidad permite que también haya una estabilidad emocional. Y la estabilidad emocional bloquea el entrar en estados depresivos y ansiosos. Que las personas que tienen trastornos obsesivos compulsivos, es decir, que llegan a esta compulsión, puedan dominarlas, puedan tener un mayor freno sobre esas respuestas que antes no podían tener. Que se hagan dueños de sus respuestas, ¿no? Ante lo que pasa. Y no solamente esos estudios que mencionas multicéntricos son muy bien recibidos, sino que además son bien objetivos, ¿no? Claro, bien. ¿Por qué? Porque pasan por un rigor científico bastante extenuante, ¿no? Bastante severo, muy severo, para que pueda considerarse una respuesta estadísticamente funcional o no.
¿no? Volvemos a la estadística. La estadística no nos habla de la persona individual. Pero en casos individuales, ¿no? Cada quien sabrá cuál técnica o cuál práctica tiene que ejecutar para que le funcione el mindfulness. Es bien personal, ¿eh? Pero yo iba a algo. Ujú. Tú que eres la conocedora de esto, me imagino que hay, hablemos así en términos sencillos para que la gente entienda, cursos, niveles. Pero yo creo que es importante que la gente, que entendamos todos, ¿no? Que a lo mejor si soy una persona que estoy en época de escolaridad o soy un estudiante de universidad, las técnicas, el orden de los cursos sería diferente a alguien que se va a dedicar a la medicina o a alguien que realmente busca una terapia de sanación emocional, ¿no? Ahí tendrían que buscar a alguien que sepa la metodología para que les monitoree la metodología, ¿no? Que le ponga un orden a cada quien. En realidad, esa es la ventaja del mindfulness, que no requiere de eso. El mindfulness lo puede hacer cualquier persona. Y lo pueden hacer de la misma manera una persona que vaya a aplicar una intervención quirúrgica en la que esté presionado un trasplante de corazón, ¿no? Que esté sometido a la presión de tengo la vida de alguien en mis manos, a un niño que se va a someter a una prueba. Porque para el cerebro de cada uno es algo que es exactamente una posición de riesgo. Ah, vaya, entonces. ¿Sí? Obviamente desde la óptica objetiva, si el niño reprueba la prueba no hay ningún problema, para su cerebro sí. Está en una situación límite. Y cada quien tendrá una situación que ve como una situación límite y sobre la que se pueda poner sobre ella, y entonces eso lo posicione con un crecimiento emocional, ¿no? Y pueden recurrir a la misma técnica los dos. Respiración. La más sencilla, ¿no? Digo, la más sencilla cuando ya la has hecho, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace que se vuelva algo que sea muy funcional para ti? Que para ti funcione. Que tú la hayas hecho y te relaje. Hay gente que, por ejemplo, yo hago cuencos, ¿no? Toco cuencos tibetanos. Das terapias de cuencos. Y entonces el simple sonido, la vibración, la armonía, te lleva a una situación de tensión a través del oído, de las vibraciones, o el sentir la vibración en tu cuerpo es suficiente para que tú sientas que tu entorno se vuelve más estable, más armónico, ¿no? Esa misma armonía que tú estás escuchando, ¿no? Te vuelves un cuenco más dentro de la eres sinfonía tú de el los cuenco. cuencos. Y llega un momento en que el cuenco se queda atrás y tú estás en tu pensamiento. O te conviertes en un gran resonador de los cuencos, ¿no? Todo el sonido viene a ti y entonces de pronto tú eres uno con el cuenco. La sinfonía ya eres tú, ¿no? Exacto. Y tú mismo al tocarlo eres uno con el cuenco. Tú estás creando y él te está dando, ¿no? El ronroneo de un gato, ¿no? Ahora hay personas que estudian el ronroneo, ¿no? ¿Cómo es posible que un sonido nos haga sentir así de tranquilos, ¿no? Algunos beats, ¿no? Algunos golpeteos, algún ritmo nos puede llevar a ser más tranquilos, porque nos remite, por ejemplo, a el bombeo del corazón de nuestra madre cuando estábamos en el vientre. Hubo un maestro aquí en México, Emilio Guzmán, creo que ya murió hace muchos años. Él escribió muchos libros, ¿no? Pero él daba cursos basados en el método Silva. Pero él usaba estos, ¿cómo se llama? Los que usan los diapasón. Bueno, y le ponía una velocidad que tú lo comparas con el ronroneo del gato. Sí. Y es lo mismo. Entonces él empezaba a dar las técnicas y ponía el aparatito para que tomes. Sí. Sí. O sea, en todo hay un ritmo. Entrar en una frecuencia, en un ritmo. Entrar en un ritmo, ¿no? Y cada quien se hace uno con un ritmo, una vela. Simplemente la vela. No tenemos que tener una gran fogata. Poner una vela, ¿no?
Hay una meditación silente en la que se recomienda estar sentado cómodamente, 45 grados de la vela, ¿no? ¿Para qué? Para que nuestra mirada esté descansando. Y entonces al poder nosotros tener una visión a 45 grados, nosotros no tenemos que forzar la posición de los ojos. Entonces dejar caer nuestra mirada Descansados. en una posición recta, digna, ¿no? Es la que nos recomiendan. ¿Por qué? Porque eso hace que también Una respiración. fluya mejor nuestro aire a través de los pulmones y nos permita conectarnos, ¿no? Una vez que nosotros hacemos eso, nosotros podemos estar simplemente percibiendo la vela. Si llega el pensamiento de los frijoles, tengo que hacer los frijoles, ¿no? Cualquier cosa eventual. Tengo que ir a apagar Decir, el teléfono. sí, pueden esperar. Lo reconozco, la veo, sí, lo voy a hacer. Ahorita es vela. Ujú. No me juzgué, no dije, ¿cómo lo hice tan mal? Lo primero que hacemos cuando meditamos es decirle a nuestro guía de meditaciones, no me sale, me la pasé pensando en todo lo que tengo que hacer, ¿qué hago? ¿No? Relájate, no te culpes, no te juzgues, déjalo. Muy, muy interesante porque realmente esto último que comentabas de los niños, o sea, que pueda ser ya inclusive desde un punto de vista cultural, Sí. que desde la infancia se nos incite a tener este tipo de prácticas. Actualmente ansiedad y depresión en niños ya se está observando cada vez más en países globalizados y en México también. Mireya, pues estamos llegando al final de esta excelente y maravillosa conversación. Me gustaría que hicieras, si nos ayudas, a hacer una recapitulación de los puntos más importantes de lo que hablamos hoy para centrarnos. A Desde ver, la- a ver, desde- A ver si podemos. si estamos Desde la atentos. afición del mindfulness. Sí, sí, los puntos principales que nos puedas ayudar. Sí, bueno. Sobre todo para que las personas que vean puedan tener una visión más amplia, porque como todas las tradiciones han tenido sus ataques y todo, ¿no? Claro. Entonces yo lo digo porque a veces también desde la iglesia ha habido esos ataques, ¿no? Y yo creo que muchas veces es porque muchas de las experiencias que se presentan o es desde una persona que no sabe realmente la metodología Claro. y muchas veces desde con qué creencias o intención van las personas a buscar esto, ¿no? Entonces por eso creo que la ventaja contigo es que puedes dar con mucha claridad esto para que la gente no se acerque con miedos Claro. y que vean el 100% de ventaja que puedan encontrar. Sí, ¿no? Bueno, antes que nada, pues bueno, hablar acerca de aterrizar sobre esto del mindfulness, que es en realidad una técnica que aunque es milenaria, ha sido occidentalizada, se ha llevado a la posición actual, que nos lleva a tener atención plena de lo que nos está rodeando, de lo que sentimos, de lo que somos, reconocer nuestras emociones y dirigir nuestros pensamientos de manera adecuada para que nosotros podamos guiar nuestras respuestas de la manera que más nos convenga personalmente, ¿no? Por otro lado, también, pues el hecho de que cuando nosotros llevamos nuestra atención al aquí y a la ahora, entonces no estamos futureándonos, pensando en un desastre, un hecatombe que puede llegar en nuestra vida, sino que al vivir el aquí y el ahora, nosotros centramos nuestra atención, podemos ser más productivos, ¿no? No solamente tenemos una mejor relación social, que finalmente es al final de nuestra vida lo que va a alimentar nuestra cognición va a ser las relaciones sociales, ¿no? Eso se ha visto que cuando uno ya llega a cierta edad, en realidad eso es lo que hace que permita el desarrollo y que se mantengan funcionales las personas. Y saber, además de mantener estas relaciones sociales de manera adecuada, también nos va a permitir ser más empáticos, no solamente hacia afuera, sino hacia adentro. Y a eso, pues bueno, esa autorregulación, ¿no? A esa metacognición que ahora le llaman, ¿no? Que es esa cognición, ese concepto de saber qué estamos sintiendo y percibiendo en todo momento, nos puede llevar a una situación de bienestar
que nos haga sentir más cómodos con lo que nos rodea, aun cuando no tengamos ninguna patología, pero que en casos resistentes de tratamiento a depresión o ansiedad, pues estas técnicas han funcionado como una herramienta extra, ¿no? Y no tener esta idea, ¿no? De que lo holístico, ¿no? De todo esto que puede ser algo integrado, que puede ser una herramienta extra, tenemos que por fanatismo o por ignorancia rechazarlo a priori, sino intentarlo, probarlo, ver si nos queda, ¿no? Es como un saco, que sabremos si nos queda o no, y simplemente darnos el permiso de vivirlo y si nos gusta tomarlo y si no, pues buscar una herramienta que nos pueda servir, ¿no? Yo estoy segura de que muchos con un simple momento de relajamiento, sentir, por ejemplo, los masajes nos hacen sentir nuestro cuerpo durante un momento y eso nos trae en el aquí y en el ahora y por eso nos relajan tanto, no solamente es que nos hacen esos movimientos que hacen que se libere también la contractura de los músculos, sino que también nos llevan al aquí y a la hora. Es una de las muchas estrategias en las que no nos damos cuenta y quizás estamos llevando a un mindfulness, ¿no? A esa atención que puede llevarnos a aplicarnos más en cada una de las cuestiones, ¿no? No solamente en el momento en el que estamos viviendo, compartiendo con la gente, alimentándonos, ¿no? Siendo conscientes de lo que aprendemos, ¿no? De lo que vivimos y también de lo que hacemos, ¿no? Para también poder sobrellevar mejor situaciones fuertes, ¿no? Duras, ¿no? De la vida que en muchos casos, pues, Resilientes. nos convierten en alguien resiliente, ¿no? Y que hacen que nuestra autoestima aumente, ¿no? Y que también aumente nuestra autorregulación, ¿no? Y que saque lo mejor de nosotros también. Por supuesto. Y pues algo más, ¿no? Que comentaban al final, que el mindfulness es para todos. Es para No, todos. no hay una restricción, no hay contraindicaciones, que podría servir para cualquier persona, para cualquier edad. No necesitas ninguna herramienta más que tu mente. Tu mente. Y no No. necesitas dedicarle 5 horas de meditación, sino que diario estás en la meditación. Ni de siquiera conciencia. tienes que hacerlo no tener un sitio específico para hacerlo, Exactamente. ¿no? Puedes ir caminando a tu trabajo, pero ya vas en una situación distinta. Atención. Atención en ti y en lo que te rodea, dejando todos tus problemas y tus pensamientos por un momento o observándolos de otra manera, ¿no? Ya no vas, cuando ya estés en una situación más relajada, los vas a poder percibir y resolver. ¿No? Pues te agradecemos muchísimo, Mireya. Estará apareciendo en el link de la descripción parte de los videos, perdón, de los artículos que utilizaste para esta plática, que, bueno, hay muchísimos, ya hablábamos en la literatura. Acá aparecerán en la descripción. Y pues bueno, fue un placer y honor tenerte con nosotros el día de hoy. Gracias. Muchas gracias. Esperemos El placer es mío. esperemos que te podamos seguir teniendo en el canal. Sí. Para que nos sigas platicando sobre esta técnica, a lo mejor sobre otras técnicas de meditación y el efecto a nivel cerebral. Pues muchísimas gracias. Un placer, muchas gracias. Y pues bueno, los invitamos a poner en los comentarios si han tenido alguna experiencia, algún acercamiento con mindfulness, qué le ha parecido a ustedes la plática. Si tienen algunas dudas, también las pueden plasmar acá abajo en los comentarios y trataremos de resolverlas. Asimismo, pues bueno, qué tan dispuestas en realizar esta técnica de meditación consciente, de atención plena y consciente en su día a día. Pues si les ha gustado este video, por favor compártanlo, denle like y suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.